Señoras y señores, buenas tardes. Una vez más, estamos en la charla 106 de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 22. Y vamos a ver el discurso que dio Pablo a las personas que querían matarle cuando estaba en el templo de Jerusalén. Es la charla anterior. Cuando Pablo es tomado preso por los romanos, iba a subir a la Torre Antonio cuando le dice al tribuno a ver si puede defenderse de todas las cosas que le están diciendo todas las personas que le quieren mal. Y entonces el tribuno se lo permite y entonces empieza a hablar. Y dice el texto, vamos a rezar a la Santísima Virgen y a San Pablo. Y vamos a rezar al Espíritu Santo, porque hay mucho del Espíritu Santo en este fragmento. Santísima Virgen, ayúdanos. San Pablo, ayúdanos a que la clase salga bien, a que esta charla llegue a todas las personas que tú quieres que lleguen, Señor, que lo entiendan, que hagan evangelización a través de estas charlas para que otras personas también lo entiendan y que les llegue claramente, que yo sea capaz de expresarme suficientemente bien como para que les llegue al corazón y sean luz del mundo, que no haya humo que no permita que la luz se vea. La luz eres tú, Señor. Entonces, yo ruego a todas las personas que vean esta charla que la transmitan y que también me pueden escuchar a través de los audios. iVoox, por todos los podcasts, iVoox, Amazon, Apple y también Spotify. San José, ayúdanos también. San Miguel Arcángel, ángel de nuestra guarda, ayúdanos a escuchar y a dar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos, pues. Pablo, entonces, dice, cuando se dirige a esta gente, dice, hermanos y padres, dice, escuchad la defensa que ahora hago ante vosotros. Y yo les dije, bueno, es que les llamaba hermanos, porque quería que vieran no solamente que eran iguales, Pablo, que los que le querían matar en cuanto a raza, sino que también eran iguales espiritualmente. Y les llama padres por si hubiese a lo mejor algún dirigente entre la multitud que le está escuchando en este momento, porque bueno, es un título que reciben los dirigentes, el de notable o padre, es el título que recibían dirigentes de la nación judía, era como, ya les dije, una dignidad social. Y entonces él empieza a hablar y empieza a decir, dice, se presenta, dice, yo soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero educado en esta ciudad, o sea, en Jerusalén. Instruido a los pies de Gamaliel, en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. Yo perseguía a muerte a este camino, encadenando y arrojando a la cárcel a hombres y a mujeres, como puede atestiguármelo el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. De ello recibí tantas cartas de los hermanos de Damasco y me puse en camino con intención de traer también encadenados a Jerusalén a todos los que allí había para que fueran castigados. Está la rabia que Pablo siente contra todas las personas que creen en Jesucristo, porque claro, él no cree que Jesucristo haya resucitado, Jesucristo ya murió, pero todas las personas que creen todavía en Jesucristo piensan que pueden hacer daño al judaísmo, y es por esto que las quiere perseguir. Entonces explica que él quiso unas cartas credenciales que pidió al sumo sacerdote. ¿Pero por qué se las pidió? Porque no solamente quería perseguir cristianos, que en ese momento se llamaban hermanos, ¿no? No solamente quería perseguir a gente que seguía a Jesucristo en la zona, en lo que llamaríamos Judea, Palestina, sino que se quería ir a otro país, que es Siria, en donde había otro procónsul romano, lógicamente, y era otro país, y estaba, ya les digo, Jerusalén y Damasco están como a 100 y pico de kilómetros entre sí. Quería irse
para ver si podía presentar estas cartas credenciales dadas por el sumo sacerdote a las sinagogas distintas de Damasco y allí hablar con el jefe de la sinagoga y decirle a ver si había detectado este jefe a alguna persona que además de ser judía tuviese ciertas inclinaciones al cristianismo, fuese discípulo de Jesucristo. Y de si era así, entonces con estas cartas credenciales él podía trasladar a estas personas que le dijeran que eran posibles personas que seguían a Jesucristo, las podía trasladar al Sanedrín, a Jerusalén, para que allí fuesen juzgadas. Claro, ustedes me pueden decir, pero si era otro país. Y es que resulta que los romanos habían dado permiso a los judíos, les habían dado el permiso de que pudiesen trasladarse, digamos que el permiso de extradición, vamos, para aclararnos. El permiso de extradición se lo habían dado a los judíos los romanos, de tal manera que por eso él pidió cartas credenciales para presentarse en la sinagoga y entonces trasladar de un país a otro a estas personas que a lo mejor eran seguidoras de Jesucristo y en consecuencia poder ser juzgadas, como les he dicho, por el Sanedrín. Bueno, él lo dice así, ¿eh? Entonces dice, continúa el texto y dice, pero yendo de camino, estando ya cerca de Damasco, hacia el mediodía, fíjense los detalles, era más o menos mediodía, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo le dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, primero vean que cuando cualquier persona que es perseguida, que sea cristiana, que es perseguida, ya sea de forma cruenta o incruenta, con derramamiento de sangre o sin, ya sea burlada, se burlen de nosotros o nos pongan mala cara o se rían de nosotros, o bien mueran por ser cristianos o vayan a la cárcel por ser cristianos, no solamente son estas personas, sino que es Jesucristo en ellos, que también es perseguido en ellos, porque son cristianos. Porque Jesucristo lo dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él en ese momento no perseguía a Jesús, ya les digo, porque para él estaba muerto Jesucristo. A quien perseguía era la gente que seguía a Jesucristo todavía, que creían que estaba vivo. Pero él ya le quita todas las dudas, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y lo vio vivo y verdadero, y en todo su esplendor, lo explicaré otro día. Entonces, fíjense que es importante esto, porque hay una cosa también que me gustaría aclarar, que dice, antes de seguir, que es que él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, y entonces él dice que cayó al suelo. Dice, caí al suelo y oí una voz que me decía. Aquí hay una cosa que es anecdótica, pero que es interesante pues para que la sepan, a título de curiosidad. Y es que también en el capítulo 9 dice que cayó al suelo, pero es que en realidad lo que cae es al suelo, se postra, o sea, cae en éxtasis y cae. Pero no cae del caballo, porque en ningún lugar en que se habla de esta conversión de Pablo, cae del caballo. Yo supongo que debe ser, o sea, ya les digo, de Jerusalén a Siria, o sea, a Damasco, debía haber unos 100 y pico de kilómetros. Fue andando, fueron junto con otros compañeros, él iba acompañado, ¿no? ¿Fueron estos compañeros con él a caballo o fueron andando? Debían ser 2 días de camino, porque de Cesarea a Jerusalén era lo mismo, unos 100 y pico de kilómetros. Pudieron ir andando y pudieron ir a caballo. Pero en la imagen popular ha quedado que Pablo iba a caballo. Entonces, en ningún sitio se menciona que cae del caballo. Él cae, se postra en tierra porque tiene el éxtasis. Y los demás que le acompañan, o sea, él cae y ve la luz y oye a Jesucristo y ve a Jesucristo. Pero las personas que le rodean ven la luz, pero no ven a Jesucristo y no oyen a Jesucristo.
Entonces, esto es una anécdota, por eso les decía que es una anécdota esto del caballo. O sea, en realidad nunca cayó del caballo, él se postró, cayó en éxtasis. Es lo mismo que si vamos al capítulo 3 del Génesis, cuando en Génesis nos dice que la serpiente habla con a Eva, dice, la serpiente, dice, preguntó, ¿cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer, podemos comer de cualquier fruto de los árboles del jardín, más del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de morir. Es que, replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. O sea, comió del fruto del árbol del bien, del árbol. Pero lo que no bebió, no comió es la manzana. O sea, lo que popularmente se dice es que Adán o Eva le dio a Adán la manzana. No hubo tal manzana. O sea, Eva le dio a su marido el fruto del árbol. Pero volvemos otra vez a lo mismo, es la imagen popular que ha hecho que Eva le diera a a Adán la manzana. Y bueno, es una anécdota también para que lo sepan, porque es curioso cómo estas cosas van quedando en el pueblo, ¿no? Y en realidad no hubo ni caballo ni manzana. Bueno, entonces, continuando con el texto, resulta que cuando Pablo, volvemos otra vez al texto, cuando Pablo ve a Jesús, dice, después de decirle Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues, él contesta, ¿qué he de hacer, Señor? Y el Señor le dice, levántate y vete a Damasco, y allí se te dirá lo que está establecido que hagas. O sea, el Señor no le da ninguna respuesta. Fíjense en esto, no le da ninguna respuesta. Le dice, levántate, vete a Damasco y allí se te dirá lo que tienes que hacer. O sea que fíjense en el acto de humildad que le pide. Y le pide una total docilidad a los caminos de Dios. O sea, ya se irá viendo a medida que ocurran las cosas lo que se tiene que hacer, lo que vas a hacer. Y para nosotros esto es lo mismo. Porque, por ejemplo, nosotros vamos a suponer que vamos a programar para mañana, por la mañana, una serie de cosas que tenemos que programar. Las programamos y tenemos que hacer una serie de cosas hasta las 2 de la tarde. Y de repente pensamos, bueno, a ver si me van a dar tiempo suficiente, como para hacer todas esas cosas. Es que no sabemos si nos va a dar tiempo o no, porque es que lo que hace Dios es actuar a través de los acontecimientos, de las personas y de los eventos. Dios actúa a través de las cosas y de las personas. De manera que no está en el plan de Dios que que tengas que saber todo. Hay gente que lo programa todo. Porque eso, digamos, esa programación del día siguiente, que sí que tiene que hacerse, evidentemente, pero no al milímetro, porque las cosas pueden cambiar, les da seguridad y les da poder, porque el poder entraña seguridad. Pero es que no va así. Si tú entregas a Dios, por ejemplo, lo que tienes que hacer mañana, diciéndole que salga lo que sea su voluntad, o sea, es entregarle a Dios esa mañana que tienes. Dios ocupará entonces, si tú le entregas esa mañana, ¿no?, de que ese conjunto de cosas que tienes que hacer durante todo el día salga lo mejor posible para ti. Porque a lo mejor resulta que dejas de hacer 2 cosas, tú te preocupas porque has dejado de hacer 2 cosas, y resulta que a lo mejor no tenías que hacerlas, o a lo mejor es mejor que no las hayas hecho. Por eso lo que hay que hacer es acostumbrarse a entender que hay que entregarle todo a Dios,
porque ya les digo que Dios actúa sobre las cosas, sobre los eventos, sobre las circunstancias, sobre las personas. O sea, no hay nada escrito, quiero decir. Y esto es lo mismo que si vamos a los Hechos de los Apóstoles, recuerden, no está en el plan de Dios que sepamos lo que vaya, que sepamos exactamente lo que va a pasar mañana. Porque recuerden que en los Hechos de los Apóstoles, ya les digo en el capítulo 1, ¿se acuerdan cuando antes de la ascensión hay un momento en que los apóstoles dicen, Señor, es ahora cuando vas a instituir, a restablecer el reino de Dios, el reino de Israel, el reino de Israel? Y él contesta, Jesucristo contesta, no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No es cosa vuestra. O sea, no va así, no funciona así. Dios no quiere, no está en el plan de Dios, mejor dicho, que sepamos lo que va a pasar. Es a través de los momentos distintos de las circunstancias que las cosas irán surgiendo. Por lo tanto, sí, muchos de nosotros decimos, bueno, ya veremos. En principio planeamos esto, pero ya veremos. Pero hay que acostumbrarse a pensar de esta forma y a entregar esa mañana o esa tarde o esa noche a Dios, para que Dios la tenga en él y que salga lo mejor posible para cada uno. Bien, entonces, fíjense que continúa el texto y dice, después de que hemos visto este acto de humildad que le pide Dios a Pablo, dice el texto, dice Pablo que está hablando, dice, como yo no veía a causa del resplandor de aquella luz, conducido de la mano por mis compañeros, llegué a Damasco. Y en el capítulo 9 se nos dice un poco más, para entender un poco más, dice, Saulo se levantó del suelo, dice, y aunque tenía bien abiertos los ojos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le introdujeron en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer ni beber. O sea que los compañeros de Pablo, puesto que él no veía nada, lo llevaron a Damasco, a un lugar que se llama la calle Recta. La calle Recta es la calle que cruzaba Damasco, de un lugar a otro, a casa de un tal Judas, que debía ser un seguidor de Jesucristo, y allí se quedó, como dice el texto, ciego, ayunando, esperando, rezando, sin comer ni beber, porque es que tenía que encajar todo lo que había recibido. Y esto es bueno también para nosotros, para que lo sepamos. Porque piensen una cosa, piensen que vamos a suponer que hacemos nosotros apostolado. A ver, Pablo en este momento no sabe lo que le va a pasar. Nosotros sí lo sabemos porque sabemos la historia. Sabemos que él será elegido como apóstol de los gentiles. Es decir, primeramente evangelizará a los judíos y luego a los paganos. Es el apóstol de los gentiles, el apóstol de los paganos. Pero en este momento él no sabe nada, no sabe lo que va a pasar. Entonces, digamos que, por ejemplo, nosotros, él será apóstol y nosotros para ser apóstoles, para ir a explicar, ya sea a Jesucristo, ya sea a los nietos o a los hijos, que los eduquemos bien, o bien, por ejemplo, que hagamos apostolado pues con los marginados, o por ejemplo que podamos ir a ver ancianos en residencias, o si tenemos 16 o 17 años, ir por ejemplo 2 meses o un mes pues a África o a Sudamérica para evangelizar a ciertas personas, a un país extranjero, por ejemplo. Que sepamos que esta evangelización tiene que ser hecha con muchísima, además de activismo, no solamente activismo, sino muchísima oración interior y muchísima vida espiritual. Porque nosotros no somos una ONG. Nosotros vamos a hacer apostolado y a hablar de nuestro Señor Jesucristo delante de la gente. Y ayudar a la gente, pero en nombre del Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si luego estas personas no quieren aceptar al Señor, es problema de ellos, es su asunto. Ellos son libres, como nosotros somos libres. Pero nosotros vamos en nombre del Señor a enseñar el Evangelio. Entonces, puede ocurrir que tengamos éxito,
que estemos 1 año, 2 años en una residencia y las cosas vayan bien. Y cada vez, gracias a que traemos más gente o las cosas funcionan mejor, nos ilusionamos, que esto es lícito ilusionarse porque estás haciendo algo que Dios quiere que hagas. Pero es que a pesar de que te avisen diciéndote, ojo, vente con cuidado, porque resulta que a lo mejor acabas creyéndote que eres tú el que lo haces y no que es Dios que lo hace en ti, puedes caer, porque llega un momento en que te ilusionas tanto, ¿no? Te hace tanta ilusión el ver que toda la gente de la residencia, por ejemplo, sale y está contenta y las cosas han cambiado desde que estás aquí, que llega un momento en que dices, bueno, lo hago por Dios, sí, lo hago por Dios, pero lo hago por Dios y lo hago por mí, también por la ilusión que me produce esto. Entonces, el matiz es muy difícil de saber cuál es, y llega un momento en que a pesar de que te hayan avisado y tú hayas entendido que jamás, que siempre vas a pensar que es Dios el que lo hace en ti, hay un momento dado que la tentación surge, ¿eh? Y puede ocurrírsete pensar que, no, que eres tú el que lo hace y olvidarse de un poco el Señor. Porque el activismo, ¿entienden? Es lo que hace claro, que las cosas funcionen, pero el activismo se hunde. ¿Eh? Si tú no tienes una profunda vida de oración y de vida espiritual, el activismo va sujetado por la vida de oración y por la vida espiritual que tiene cada uno de nosotros, que actúa. Y eso es lo que les pasa a las ONGs muchas veces, que funcionan bien 5 o 6 años, de repente por una serie de cosas desaparecen o pasa algo, se deshacen y es porque, bueno, sí, el activismo, pero no están sujetas por las columnas, que significa que el Señor te sostiene. Bueno, pues les voy a dejar aquí, voy a continuar en la semana que viene para ver qué es lo que pasa cuando él ya empieza ya ve, qué es lo que ocurre después. Y sí les voy a hacer las preguntas que siempre les hago. Que es una de ellas corresponde o dos de ellas corresponden a lo que acabo de decirles. Por ejemplo, es si comprendemos, a propósito de lo que les había dicho, de Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Si comprendemos que el bien y el mal que les hacemos a las otras personas, el bien y el mal, también se lo hacemos a Jesús. Y otra pregunta puede ser si vemos si entendemos que Pablo, cuando vio y pudo hablar a Jesucristo y pudo escucharlo, era porque estaba vivo. O sea, había resucitado y estaba vivo. Lo habían visto durante un tiempo largo todos los discípulos. Entonces, cuando Pablo lo ve, si verdaderamente creemos que Pablo verdaderamente vio a Jesucristo y le pudo escuchar, precisamente porque había resucitado, porque estaba vivo. Y si valoramos el bautismo, nuestro bautismo, y si pensamos en nuestro bautismo, el bautismo que recibimos de niños, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Rezamos a la Santísima Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.